Acompáñenme a Génesis 32, versículo 20. Génesis 32, 20. Desde la parte que dice, Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. El nombre del tema es Jacob envía regalos a Esaú. Y puesto que el tema pasado vimos la forma en la que Dios reconcilió a Jacob con Labán, vimos que Jacob decidió huir. Dios le dijo que se fuera de ahí, que regresara a Canaán, pero no le dijo que huyera. Jacob decidió huir, ¿verdad? Le sacó la vuelta al problema, pero Dios se encarga de llevar el problema hasta donde estaba Jacob, ¿verdad? Y vimos, no huyas de los problemas, enfréntalos. Si huyes de los problemas, puesto que Dios te ama y por consecuencia te disciplina, te va a llevar los problemas a donde huiste, ¿verdad? Y vimos que eso fue lo que pasó con Jacob. Así que Dios permitió que Labán alcanzara a Jacob, pero le advirtió a Labán que no interferiera con el viaje de Jacob, ¿verdad? No hagas ni bien ni mal, no te metas. Y después de que se dijeron sus verdades cara a cara, cosa que no se habían dicho en mucho tiempo, hacen un pacto. Recordemos eso en Génesis 31, 51 al 53. Dice, mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por el Dios a quien temía su padre Isaac. Así que después de ahí vemos que Labán se despide, al día siguiente se despide, le da un beso a sus hijas, a sus nietos y se retira, ¿verdad? Y de esta manera quedó resuelta la situación con Labán. Pero, puesto que va de regreso a Canaán, Jacob ahora tiene que enfrentar a Esaú. Así que Jacob reinicia su viaje hacia la casa de su padre y en el camino, ángeles, dice la Escritura, ángeles salen a su encuentro. Génesis 32, versículo 1 y 2. Dice, Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó, este es el campamento de Dios. Por eso llamó a ese lugar Mahanayim. Ahora, esta palabra Mahanayim es del hebreo Mahanayim, que se traduce como dos campamentos. Pero la palabra aquí campamento es Mahané, que se traduce según la concordancia exhaustiva NAS, se traduce así, ejército, campamento del ejército, compañía o campamentos. Ejército, campamento del ejército y compañía hace referencia a algo del ejército. Una compañía era un grupo de soldados, ¿verdad? Y campamento podría ser no necesariamente de un ejército. Lo curioso aquí es que esta palabra, cuando dice dos campamentos, tiene que ver con esta posibilidad de hablar de ejércitos. ¿Qué fue entonces lo que vio Jacob? Porque no está claro por qué le pone dos campamentos. Si vio dos campamentos de ángeles, o son dos campamentos, es uno de él y uno de los ángeles, ¿verdad? No se especifica exactamente cuáles son los dos, pero vemos que por eso le pone a ese lugar. A ese lugar le pone Mahanayim. Ahora, esta ciudad, vamos a ver mucho más adelante, se volvió algo importante, y es la ciudad a donde huyó David cuando su hijo Absalón lo perseguía. Segunda de Samuel 7:24 dice, David se dirigió a Mahanayim y Absalón lo siguió cruzando el Jordán con todos los israelitas. Entonces vemos que este es el momento en que este lugar adquiere ese nombre y tiene que ver con lo que Jacob vio y los ángeles que percibió. Ahora recordemos que Jacob había soñado con ángeles en Betel al partir hacia Padán Aram, ¿verdad? Cuando recién dejaba la tierra de su padre, antes de llegar a Padán Aram, había tenido este sueño. Génesis 28, 11 al 15. Dice, cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que vio una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido.
Eso es lo que le había dicho Dios cuando salió sin nada de la tierra de sus padres, ¿verdad? Llega a Padán Aram, ya vimos toda la historia, y ahora va de regreso y viene muy prosperado, ¿verdad? O sea que antes de salir de la tierra, vio ángeles y a Dios hablándole, pero en un sueño. De regreso ya no está en un sueño, ¿verdad? Lo está viendo literalmente con sus ojos. No está dormido. Y no hay una voz de parte de Dios, no hay ningún mensaje de parte de Dios, simplemente Dios le permite ver un ejército de ángeles, o dos ejércitos, no sabemos exactamente. Por el nombre Mahanaim, que son dos campamentos, no vimos si vio dos ejércitos de ángeles, o un solo ejército, y su campamento era el otro, ¿verdad? El punto es que tiene un propósito esto que vio. Y recordando lo que Dios le había dicho, recordemos que le dijo, te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra, ¿verdad? No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Así que me parece que esta visión que tiene Jacob, lo que Dios le permite ver, tiene que ver con el reencuentro con Esaú, ¿verdad? Dios le permite ver a Jacob que hay un ejército cuidándolo. Dios había prometido protegerlo. Así que esta visión de parte de Jacob, como vamos a ver un poco más adelante, tiene el propósito de mostrarle que Dios está con él y que Dios lo va a proteger. Jacob todavía no sabe cómo le va a ir, pero anticipadamente Dios le está mostrando, aquí están mis ángeles, ¿verdad? Aquí está mi ejército. Mi promesa es que te iba a proteger. Así que le da un recordatorio de la promesa que Jacob sabe que Dios ha cumplido, ¿verdad? Ahora, cuando se entera de esto, nos dice inmediatamente después que Jacob decide avisarle a Esaú sobre su regreso. Vamos a Génesis. Antes, cuando decide enviar mensajeros a su regreso, quisiera que recordáramos en Génesis 27:41, retroceder un poco para recordar cómo Esaú deseaba matar a Jacob. Dice, a partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Va de regreso, ve a los ángeles, a un ejército de ángeles. Jacob sabe que su hermano desea matarlo, ¿verdad? Así que va a reencontrarse con su hermano y antes de llegar le manda un mensaje. Recordemos que el campamento de Jacob se movía muy lento, ¿verdad? Recorrieron 7 días y Labán en 7 días lo alcanzó. Y hasta calculamos la velocidad de los camellos y todo eso y dijimos, realmente iba muy lento, iba más lento que una persona caminando a paso normal. Entonces, como se mueven muy lentos, lo que hace Jacob es mandarle mensajeros a su hermano Esaú. Y quisiera que analizáramos con detalle el mensaje que envía, porque es muy interesante. Génesis 32, 3-5. Dice, luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom. Y les ordenó que le dijeran, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. Ahora, cuando nos dice que va a la tierra de Seir, no nos lo había mencionado antes. O sea, no habíamos sabido nada de ese lugar en toda la historia hasta ahora. Pero vamos a Deuteronomio 2, 4-5, donde se nos especifica que la tierra de Seir es el lugar donde habitó Esaú y sus descendientes. Deuteronomio 2, 4-5 dice, dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado. No peleen con ellos porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes plantan el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir. Así que cuando manda mensajeros allá, nos tendríamos que preguntar cómo supo Jacob que estaba allá, ¿verdad? Así que hay algunas teorías, ¿verdad? Que alguien le informó dónde estaba Esaú. En el camino de regreso tuvo que haberse encontrado con alguien. Es una teoría que le informara dónde estaba para saber a dónde mandar exactamente los mensajeros. Pero el punto es que se quiere que se adelanten, ¿verdad? Como el campamento es lento, entonces se envía mensajeros adelantados. Y fíjate que le dice, o los siervos deben decirle, mi señor Esaú. Su siervo Jacob dice, ¿verdad? Fíjate el contraste, le llama señor a Esaú y Jacob se pone a sí mismo como siervo. Pero si recordamos, en Génesis 27-29,
cuando Isaac, pensando que es Esaú, bendice a Jacob, dice, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre, maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Puesto que recibió esa bendición, ¿quién debiera ser el Señor? Jacob, sobre su hermano Esaú, ¿verdad? Pero Jacob sabe que Esaú lo quiere matar. Así que fíjate cómo astutamente hace este mensaje. Le dice a los siervos, ustedes les van a decir, mi señor Esaú, su siervo Jacob nos envía, ¿verdad? Jacob debiese ser el señor y Esaú el siervo, pero lo dice al revés, ¿verdad? Le dice a Esaú señor y él se llama a sí mismo siervo. Y esto indica, o digamos que está dando a entender que no viene a reclamar la herencia, porque quien tiene todo es Esaú, ¿verdad? Jacob se fue, se llevó, digamos, la bendición, le corresponde la herencia. Entonces, si yo fuera Esaú y viene mi hermano que me quitó la bendición, y después de vivir mucho tiempo fuera, veo que regresa, pensaría, ¿a qué regresa? Pues a reclamar lo que es suyo, ¿verdad? A quedarse con la herencia que le corresponde. Pero lo primero que le deja ver Jacob es que, no, yo soy siervo y tu señor, ¿verdad? No vengo en plan de reclamar lo que me corresponde. Porque luego dice que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas, ¿verdad? ¿Por qué le dice eso? ¿Para qué le da esa información? Bueno, es una forma de reforzar la idea de que él tiene lo suficiente para él, ¿verdad? Y viene con mucho. O sea, no viene a quitarle nada. Fíjate cómo el mensaje está diseñado en que Esaú comprenda que Jacob no viene a reclamar la herencia y que no le hace falta nada. Él está bien, así que nada de las posesiones de Esaú correrían peligro, ¿verdad? Desde el mensaje podemos ver que la intención de Jacob es que Esaú entienda que no busca problemas, que no viene a cambiar las cosas, que no le falta nada, así que no tiene de qué preocuparse, ¿verdad? Jacob sabe que los ángeles de Dios acampan en ese lugar, sabe que está protegido por Dios, sabe que Dios lo protegió de Labán, ¿verdad? Así que tiene suficiente información para estar confiado. El mensaje que le envía tiene la intención de apaciguar a Esaú por si acaso todavía está enojado. Pero no le funciona. Génesis 32:6 dice, cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob, fuimos a hablar con su hermano Esaú y ahora viene el encuentro de usted acompañado de 400 hombres. Ahora, ¿para qué quiere 400 hombres? No viene a darle una gran bienvenida, ¿verdad? Viene con un ejército. Si viene con 400 hombres y lo último que Jacob sabe es que había decidido matarlo, que Esaú quiere matarlo y viene con 400 hombres, lo más probable es que no venga en son de paz, ¿verdad? De hecho, no puede venir en son de paz. Si viniera en son de paz, no traería 400 hombres, ¿verdad? Así que son malas noticias, ¿verdad? Son muy malas noticias. Porque Jacob no nos dice nada que tenga preparación para la guerra, ¿verdad? Que esté preparado sus siervos para pelear. ¿Se acuerdan cuando Abraham fue a rescatar a Lot? Se llevó a algunos de sus siervos e hizo alianza con otros hombres de pelea para ir a rescatar a Lot, ¿verdad? Y vencieron al ejército que había invadido a Sodoma y Gomorra y le quitaron las posesiones que le habían quitado a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero no se nos dice nada en cuanto a la preparación de los siervos de Jacob. Pero recordemos que Esaú era un cazador, ¿verdad? Y que se la pasaba vagando. Por consecuencia tenía que ser diestro en la pelea. Y si viene con 400 hombres es una terrible noticia. Porque aparte, si decidieran pelear, Jacob viene con sus esposas y con sus hijos, ¿verdad? Correrían un grave peligro. Así que Jacob se angustia mucho. Génesis 32, 7 al 8. Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió en dos grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó, si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar. Así que se angustió mucho, pero ¿se le olvidaron los ángeles que había visto? ¿Se le olvidó la promesa de Dios? ¿Se le olvidó lo que había pasado con Labán? No necesariamente, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has encontrado una situación muy difícil y aunque sabes que Dios ha dicho que no te preocupes porque has de comer, que has de vestir y dónde vas a vivir, como quiera te angustias, ¿verdad? Una cosa es tener la teoría en la mente y otra cosa es enfrentarlo en la práctica, ¿verdad?
Así que yo no creo que se le haya olvidado, pero el riesgo que corre es mucho. Ahora, recordemos que aunque tiene evidencia de que Dios lo ha protegido y que lo ha guardado y tiene la promesa de Dios de que lo protegerá, él no confía en Dios. ¿Se acuerdan que él le dijo, después de que tuvo la visión cuando salió de Canaán, le dijo, bueno, Dios, si tú me bendices y me prosperas y todo, entonces tú serás mi Dios, ¿verdad? No hay una confianza absoluta en Dios. No tenía la fe como la tuvo Abraham. Así que Jacob no está descansando en Dios. Jacob ha estado reaccionando desde la última vez. La última decisión que tomó fue huir en lugar de confrontar las cosas. Vemos que Jacob sigue teniendo problemas en confiar en Dios. No confía y está tan angustiado que decide hacer algo. Primero, dividir todo en dos para que si atacan a uno, el otro huya. Pero eso implica que tendría que poner uno adelante y uno más rezagado. En el próximo capítulo vamos a ver cómo todavía se detalla un poco más cómo lo está distribuyendo y lo notorio que va a ser la preferencia que tiene para Raquel a Raquel y su hijo José, ¿verdad? Pero entonces él tiene que tomar la decisión de mandar la mitad de su gente por delante y otra gente atrás. Los de atrás serían los que más ama, para que cuando ataquen a los de adelante, todos los de atrás puedan huir. No está confiando en Dios, ya está haciendo algo al respecto, ya está seguro que lo van a atacar, ¿verdad? Así que está tomando medidas. Y luego dice el versículo 9 al 12. Jacob se pone a orar. Dice, entonces Jacob se puso a orar. Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar, realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con la que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, y a las madres, y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Así que, ¿se acuerdan lo que hemos estado estudiando de la oración en el tema de fundamentos? Jacob está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. No se trata de recordarle a Dios lo que dijo como si se le olvidara, sino recordarse a él las promesas de Dios y pedirle a Dios que se mantenga fiel a su promesa, ¿verdad? Ahora, Jacob no tiene por qué desconfiar en lo absoluto. Dios no lo ha abandonado en ningún instante, pero ¿cuánto tiempo dejó que Labán se aprovechara de él? Al menos 6 años, ¿verdad? Más los 14 que trabajó por sus esposas, que primero lo engañaron. Y decimos, bueno, sí, Dios lo cuida, pero no le evitó los problemas, ¿verdad? Sí, Dios lo protegió, pero no le quitó no le ahorró, no le evitó la problemática, la vivió. ¿Se acuerdan cuando se quejó con Labán? Le dijo, mira, en las noches hacía bastante frío y yo ahí estaba, ¿verdad? Sin comer y sin dormir y cuidé todo y me hacía responsable de los animales que eran comidos por las bestias. Si alguien venía y robaba animales, yo los ponía de mi propia bolsa. O sea, fue difícil para él. Jacob sufrió, batalló mucho. Sabe que Dios dijo que lo iba a proteger, pero eso no es garantía de que no lo van a atacar, ¿verdad? Tal vez Dios permita que lo ataquen. Tal vez Dios permita que mueran. Así que no se siente seguro, no se siente tranquilo y le pide a Dios que permanezca fiel a su promesa. Que Dios cumpla lo que le dijo que haría. Y dice, mira, yo me estoy regresando porque tú me dijiste, ¿verdad? Y ahora viene el problema. Y no viene en son de paz. Pero fíjate la humildad que ahora presenta que antes no presentaba cuando dice, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Hay un cambio. El Job que salió no es igual al Job que está regresando. El Job que salió buscó apropiarse por medio de engaños de la bendición del primogénito. El que viene de regreso no es el mismo porque ahora se humilla ante Dios. Dice, estoy haciendo lo que tú me dijiste. Tuvo que esperar en Dios. Jacob, fíjate bien, cuando quiso obtener la bendición que le correspondía, porque había una profecía que se le dijo a Rebeca sobre los 2 hijos, y que el mayor serviría al menor, estaba profetizado que Jacob recibiría la herencia. Pero como Abraham amaba más a Esaú, Isaac amaba más a Esaú, sabía que los planes de Isaac era bendecir a Esaú. Así que en lugar de esperar en Dios, en lugar de esperar a que Dios cumpliera su palabra, decidió hacer algo para obtenerlo.
Pero cuando se va con Labán y Labán se aprovecha y Jacob tiene la promesa de que Dios lo va a bendecir, no hace trampa, aunque el plan de las varas cortadas para tener animales manchados y eso, Dios mismo le muestra que no fue él, ¿verdad?, sino que fue Dios. Fuera de ahí, Jacob ha esperado, ¿verdad? Ha esperado a que Dios haga las cosas. Ahora, viene porque Dios le ordenó y ya tuvo problemas con Labán y ahora tiene un problema mucho más grave con Esaú. Ahora, esto es importante entenderlo porque yo recuerdo que a mí me enseñaron que cuando algo es de Dios, las puertas están abiertas. No sé si tú tuviste esa doctrina. Si tú decías, a ver, ¿cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es de Dios o si lo que quiero hacer es de Dios? Y a mí me decían, si es de Dios, las puertas van a estar abiertas. Es decir, si todo sale bien o si todo pinta bien, seguramente es Dios. Si las cosas pintan mal, entonces no es Dios. Entonces, cuando tú tomabas una decisión, decías, bueno, vamos a ver si es Dios. Y si tú veías que empezaba a haber problemas, decías, no, no es Dios. Y te dabas por vencido. Pero si Jacob hubiera puesto en práctica esa doctrina que me enseñaron a mí, imagínate, desde que estaba con Labán y que se aprovechó de él, dirían, esto no es de Dios, y se hubiera fastidiado, ¿verdad? Sin embargo, trabajó 14 años para su esposa y luego trabajó como siervo otros años más, ¿verdad? Y luego viene de regreso y se topa con el problema con Labán y luego se topa con el problema con Esaú y sigue siendo la voluntad de Dios que haga eso. ¿Me explico? La doctrina de que las puertas abiertas, de que todo debe salir bien si es de Dios, es totalmente falsa. Es más, muchas veces va a ser al contrario, ¿verdad? Jesús dijo que la puerta amplia, espaciosa, es la que lleva a perdición, ¿verdad? Pero la estrecha, la difícil, la que cuesta trabajo, esa es la de Dios. Y muchas veces hacer lo que Dios ha ordenado es lo más complicado, es lo más difícil, es lo que más resistencia va a haber. Así que definitivamente no puedes usar las circunstancias como un medidor para saber si es Dios o no. Como puede ser que Dios te bendiga sin ningún problema, puede que te ponga muchos problemas para que llegues a la bendición que te quiere dar. El punto es que la circunstancia jamás va a determinar si estás bien o estás mal. Tienes que obedecer lo que Dios ha dicho. Y no estoy hablando de revelaciones sobrenaturales, ¿verdad? Estoy hablando de la revelación especial que tenemos en la Escritura. Si haces lo que la Escritura dice, muchas veces te va a generar muchos problemas eso que estás haciendo. Pero precisamente la manera en la que ahora Jacob es lo que deberíamos hacer. Cuando nos proponemos hacer lo que Dios ha dicho y las cosas se ponen muy difíciles o aparentan ser muy difíciles, porque Jacob todavía no tiene evidencia de lo que va a pasar, tenemos que ir y recordarnos lo que Dios ha dicho y pedirle que nos ayude, ¿verdad? Cuando dice, líbrame del poder de mi hermano Esaú, precisamente está apelando a la promesa de Dios de que lo iba a proteger, ¿verdad? Entonces, Jacob se está humillando ante Dios y está pidiéndole conforme a su voluntad. Y lo que dice la Escritura es que si pides conforme a su voluntad, te será hecho. Sin embargo, como que Jacob no entiende bien eso, porque a pesar de que va y le pide a Dios conforme a su voluntad, como quiera, sigue angustiado y busca la forma natural, humana, de evitar el conflicto con Esaú. Así que decide regalarle 550 animales. Vamos a Génesis 32, 13 al 16. Dice, Jacob pasó la noche en aquel lugar y de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Sin contar las crías, son 550, más las crías. Dice, luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y les dijo, vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Ahora aquí la palabra regalo, cuando dice, de lo que tenía consigo escogió como regalo para su hermano Saúl, la palabra regalo es minkam, que se traduce como regalo, tributo u ofrenda. Y el hecho de que sea una traducción posible, tributo, ofrenda, nos da a entender qué tipo de regalo es. Es un regalo, de hecho esta palabra se ve mucho cuando Dios hablaba de ofrendas o que alguien le presentaba sacrificios y ofrenda a Dios, esta es la palabra que se usa. Entonces cuando Jacob está pensando en estos regalos, no es un regalo simplemente que se da por puro gusto, ¿verdad?
es algo que transmite la idea de que un inferior le regala algo a un superior. Por eso, cuando se usa esta palabra para darle ofrenda a Dios, no es meramente un regalo que le das a Dios, sino que lo reconoces como superior a ti. Entonces, estos 550 animales vienen a ser una especie de ofrenda tributo para demostrarle a Esaú que Jacob viene con una actitud de humillación, reconociendo a Esaú como mayor a él. Y nos dice que separa los animales en 3 grupos. De esta manera, son 3 regalos, ¿verdad? Es decir, en total le voy a dar 550 animales más las crías de los camellas. Pero las separa en 3. Vamos a leer Génesis 32, 17 al 20. Dice, el que iba al frente le ordenó, cuando te encuentres con mi hermano Esaú y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges y de quién es el ganado que llevas, le contestarás, es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda a su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob le dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo, cuando se encuentren con Esaú le dirán todo esto, y añadirán, su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él, tal vez así me reciba bien. Entonces, según encontré algunos diccionarios, regalar 550 animales en aquel tiempo era algo extravagante, era un regalote, era algo fuera de lo normal. Y luego dice Jacob, lo voy a separar en 3. Entonces, me imagino que Jacob visualiza que Esaú viene y va a mandar primero un grupo, ¿verdad, Jacob? Para cuando se encontrara a los animales, al menos una tercera parte de ellos, le dice, ¿ustedes de quién son? ¿Esos animales de quién son? Es un tributo para ustedes, es lo que la palabra regalo significa. Es un tributo, y al decir tributo está diciendo, esto es algo que un inferior a usted le regala, alguien que lo ve a usted como superior, y es Jacob quien se lo manda, ¿verdad? Entonces, si tú fueras Esaú y vas con coraje a encontrarte a Jacob, y lo primero que te encuentras es un buen regalote, y que ese regalo implica que te ve como superior, ¿cómo te sentirías? Quizás el primero dices, no me compras, ¿verdad? Sigues avanzando y te encuentras a otro grupo, otra vez con muchos animales, ¿y ustedes de quiénes son? Esto también es un tributo para usted. ¿Cómo te sentirías? Dices, oye. Y luego vas avanzando y otro grupo. ¿Y esos animales? No me digas que son para mí. Son para usted, de su siervo Jacob. ¿Ayuda o no ayuda? Imagínate, ahorita veo muchos panorámicos con este anuncio de enviar flores. No sé si los has visto, ¿verdad? Que viene así como que es un microbio, y luego una lacra, y luego un animal más grande de forma y todo, y luego ya se ve un humano con flores, donde la novia lo está viendo y lo ve como nada, pero cuando lo ve con flores, cambia toda la circunstancia, ¿verdad? Y estos anuncios tratan de convencer que enviar flores hace que todo se solucione, ¿verdad? Díganme las mujeres si eso funciona o no, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha pasado? Yo creo que sería más probable con las mujeres, ¿verdad? Que el novio o el esposo la regó y sabe que está mal y que ella tiene toda la razón para estar enojada, pero le manda regalos. ¿Qué se sentirá? A mí nunca me ha pasado. ¿Pero qué se sentirá? Ahora, lo que son 550 animales no era cualquier regalo, era un regalote. Entonces Jacob dice, bueno, separa el campamento en 2, ¿verdad? Si ataca uno, el otro huye. Pero antes de que llegue a este primer campamento, manda 3 grupos por delante con tributos. Entonces está haciendo uso de la riqueza que tiene, ¿verdad? Aparte de que le dice que es un tributo, le está mostrando, Jacob no necesita nada de ti, Esaú. No viene a quitarte nada, porque mira tremendo regalo que te está dando, ¿verdad? ¿Tú cómo ves? ¿Funcionaría o no? ¿Tú lo harías? Si tienes tal capacidad en tus manos, y tienes un problema con alguien que viene a encontrarte, ¿crees que te serviría mandarle regalos? ¿Sí o no? Imagínate que vas con alguien que te cae bien gordo y que te debe y te trató muy mal, y lo primero que llegas te dice, oye, pues un carro nuevo, ¿y este carro? ¿Estas llaves qué? ¿Para ti? Un regalote, ¿verdad? Un carro nuevecito. Ay, huele todavía nuevo, ¿verdad? No te puedes enojar ya tanto, ¿verdad? Es porque, oye, un carro, ¿quién te regala un carro, verdad? Y sigues avanzando y te encuentras otra cosa.
¿Qué te gustaría? Si ya te regaló un carro, ¿ahora qué te gusta? No sé, algo grande, ¿verdad? Algo costoso. Yo pensaría que humanamente debe de hacer algo, debe de ayudar en algo, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tan válido es esto? ¿Estás confiando en Dios o estás confiando en tus riquezas para tratar de conseguir algo? ¿Cómo resolvemos este asunto? Es decir, cuando la Biblia dice, volviendo al problema de la angustia, porque Jacob está angustiado, ¿verdad? Y esto que está haciendo, lo está haciendo en un acto desesperado para tratar de evitar que lo maten y que maten a su familia. Así que aunque está planeando hacerlo, no tiene la mente fría, ¿verdad? Está decidiendo con las entrañas. Tiene mucho miedo y mucha angustia. Pero pongamos una situación nuestra, te encuentras ante una problemática, tienes en la Escritura la garantía de que Dios no te va a dejar sin nada, Él nunca te va a abandonar. ¿Cómo determinas si debes hacer algo o no? Es decir, si tienes una crisis económica, pero Dios dice que no te preocupes porque has de comer, ni que has de vestir, ni dónde vas a vivir, entonces ¿no haces nada por salir de la crisis? ¿Que al cabo que confías en Dios? O dices, bueno, eso es lo que Dios dijo, pero yo voy a hacer todo y me afano por salir adelante. ¿Cuál de las dos es la correcta o ninguna de las dos? Y dices, no, yo confío en Dios y no hago nada. O bueno, confío en Dios pero hago todo lo que puedo. ¿Cuál es? ¿Todo lo que puedas? ¿O no? O dices, no tanto, ¿verdad? Sin afanarme. ¿Cómo es? ¿Está haciendo bien Jacob o no? Está orando, Señor, líbrame, líbrame, pero mientras me contesta o no sé qué va a pasar, déjame, le mando unos buenos regalos. Y ya tiene su plan, y vamos a ver que su plan todavía está más detallado, aunque todavía no se lo revela. Porque incluso, aparte que tenía un campamento delante, vamos a ver que el campamento que se quedaba atrás lo divide por familias. Yo pienso que ese debe haber sido un trauma para los hijos. Porque mandó primero, vamos a ver más adelante, que va a mandar primero a las siervas, ¿verdad? A las mujeres que, ya ves que Raquel y Lea le entregaron a su vez una sierva a cada quien, y de ahí tuvo más hijos. Así que los que manda primero son a las siervas y a sus hijos. Y luego manda a Lea y a sus hijos. Y el último deja a Raquel y a José. ¿Cómo te sentirías tú si fueras un hijo de las siervas? Que dices, oye, imagínate, vienen a atacarnos, vienen a matarnos. ¿Y tu papá te manda allá adelante? Pues si te matan a ti, bueno, pero todavía José puede correr, ¿verdad? O si te están matando a ti, pues los de Lea corren. ¿Qué se sentirá? Que en lugar de tu papá diga, a ver, yo adelante, no, los manda todos adelante, en orden de importancia. Y deja atrás a los que más ama y no eres tú. Eso habría sido muy difícil, ¿verdad? Y luego vamos a tener el conflicto entre los hermanos de José, ¿verdad? O sea, todos los hijos de José y José, ¿por qué lo odiaban tanto? Pues Jacob era totalmente responsable por lo que hacía, pero esa problemática la vamos a ver más adelante. El punto es que tenemos que encontrar un equilibrio. Porque, por ejemplo, los cristianos que saben que Dios ha puesto una jerarquía de cosas que debemos de cuidar, ¿verdad? Bíblicamente, lo más importante para nosotros debe ser Dios, ¿verdad? Mi relación con Dios, y luego mi esposa, si la tienes, luego mis hijos, si los tienes, y luego el trabajo, y luego el ministerio. Tengo una crisis económica. ¿Me enfoco de lleno en trabajar? Si me enfoco de lleno en trabajar, voy a descuidar mi tiempo con Dios, mi esposa y mis hijos. Y por enfocarme en el trabajo ya estoy en pecado, porque no estoy dándole el tiempo que le corresponde a los otros. Entonces dices, no, yo me voy a enfocar con todo lo que tengo para salir adelante. No, falso, porque estás siendo un mal administrador. Eso es lo difícil de confiar en Dios. Que no tenemos claro cuál es la línea divisoria entre lo que Él hace y lo que yo hago. Entonces voy a angustiarme, voy a decir, tengo que trabajar, horas extras, lo que sea, no me importa que no vea a mi familia, no tengo tiempo, voy a sacar lo que tengo que sacar. Pero mientras estás tratando de hacer eso, dices que confiando en Dios, ya estás en contra de Dios. Porque al descuidar lo más importante, le estás demostrando a Dios que no confías en Él. Y al revés, si dices, no, pues no tengo trabajo, bueno, al cabo Dios me va a sostener. Bueno, eso es tentar a Dios. Y también es pecado, ¿verdad? Se parece a lo que lo que Satanás le dijo a Jesús, aviéntate de aquí,
de la parte más alta del templo, que al cabo la Escritura dice que no dejará que, o sus ángeles no dejarán que tropieces, ¿verdad? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, como muchos dicen, yo me así a ciegas me aviento, eso también es pecado. Eso es tentar a Dios. Entonces el punto es mantener un equilibrio entre cumplir con las responsabilidades que tengo y confiar en Dios. Y eso es lo más complicado. Porque lo más fácil para un hombre, para tratar de salir de la crisis, es meterse de lleno a trabajo. Lo difícil es decir, no, tengo este tiempo para trabajar, pero también tengo que orar, tengo que estar con mi esposa, tengo que estar con mis hijos y tengo que servir en el ministerio. Así que no te puedes afanar de lleno al trabajo, tienes que darle a cada cosa lo que le corresponde, confiando en que si estás obedeciendo a Dios, Él es fiel. Ahora, lo que está haciendo aquí Jacob está mal, porque está empezando a poner prioridad entre su propia familia, sus siervos. Imagínate que tú eres un siervo de Jacob y le has trabajado de forma leal todo ese tiempo. Y dice, vienen a atacarnos, bueno, tú vas en el primer grupo, ¿qué tan leal te vas a sentir después de eso? Que te mandó como carne de cañón. Ahora, los primeros, que ustedes los maten, no importa, ustedes sirven para avisarnos a los demás y correr. ¿Qué tan leal vas a ser después de eso? ¿Mm? Se vuelve muy difícil, ¿verdad? Está generando más problemas entre toda su gente. Está angustiado, tiene la promesa de Dios, está pidiéndole a Dios que le ayude, pero está metiendo muchos problemas entre toda su gente, porque está haciendo una separación en grado de importancia. Entonces, sigue humanamente esforzándose por tratar de salvar el pellejo, a costa de todos los problemas que va a generar con los suyos, específicamente con los de su familia. Pero bueno, todos siguen el viaje en distintos grupos. Y al final, Jacob decide quedarse solo. Vamos a Génesis 32, 21 al 24. Dice, de esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Ahora tratamos de entender lo que está pasando aquí. Envía los 3 grupos con regalos, ¿verdad? Y luego iba a mandar un campamento aparte. Así que el último campamento tiene su familia y unos cuantos siervos, porque son los que, cuando dice, hizo pasar también sus posesiones, es porque había siervos que lo pasaron, porque ya había pasado su familia, ¿verdad? Entonces manda a todos por delante, se queda con lo más valioso para él, que son sus esposas, sus hijos y unos cuantos siervos. Me imagino yo que serían los de más confianza, ¿verdad? Y hace que vayan pasando y se queda él solo. ¿Por qué se queda solo? ¿Lo está haciendo de forma temporal? O sea, nada más quería pasar ahí la noche, ¿o se está protegiendo a sí mismo? De manera que lo último que alcance se use a él. Si tú fueras uno de sus hijos, ¿cómo verías que tu papá haga eso? ¿Te sentirías protegido? ¿O te sentirías como un escudo humano? Podemos entender que quiera quedarse solo por la angustia que tiene, ¿verdad? No sé si tú has pasado por angustia, seguramente sí. Y muchas veces lo que buscamos es soledad. Nos es difícil estar conviviendo con los demás. Tratamos de ocultar nuestra angustia de nuestra familia y se entiende por qué quiere quedarse solo, ¿verdad? Ya había estado orando, sabemos por más adelante en el relato que sigue buscando a Dios, pero ya hizo todo lo humanamente posible. Ya cometió muchos errores en esa distribución. Ya no tiene más que hacer, se queda solo. Y dice, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, y hasta aquí no nos dice qué hombre es. El punto es que también Dios tiene algo preparado para él. Fíjate bien, Dios le dice que regrese, sabe que se va a meter en problemas con Labán, ¿verdad? Deja que el problema se dé, y luego le muestra a Jacob cómo enfrentando el problema se arregla, ¿verdad? Ahora va con Esaú, va a un problema difícil, pero Dios en su misericordia, sabiendo que va algo difícil, le deja ver algo sobrenatural, el ejército de ángeles.
eso le tendría que recordar a fuerza la promesa que Dios le había dicho, que vemos que cuando ora recuerda esa promesa. ¿Cuántas veces podemos ver en la Escritura que las personas pueden ver ángeles? No son muchas. Y para que Dios le haya dejado ver ángeles, ¿por qué requería ese tipo de manifestación, ese tipo de prueba de que Dios está ahí? Porque la prueba a la que va es difícil. Y eso nos debe hacer entender que mientras más difícil la prueba que vas a enfrentar es, más gracia Dios te va a mostrar. Lo vimos hace varios domingos. A los mártires cristianos vimos que enfrentaron ser devorados por las bestias o ser consumidos por el fuego. Era una prueba muy difícil, pero también debió ser mucha la gracia que recibieron para resistirla. Muchas veces decimos, Dios, yo quiero ver ángeles. ¿Alguna vez le pediste a Dios ver ángeles? ¿No? Yo sí, y nunca me lo cumplió. Yo quiero ver un ángel, yo quiero verlos. ¿Y no? Pues no. ¿Para qué? Me haber dicho Dios, ¿para qué? A Jacob sí, quizás necesito un problema así tan grande para que Dios me ayude a sentirme seguro y me deje ver algo sobrenatural, igualmente grande como el problema que voy a enfrentar. Yo creo que he enfrentado problemas grandes, pero quizás no tan grandes, ¿verdad? El punto es que podemos confiar que aunque Jacob humanamente está tratando de resolver las cosas, vemos cómo Dios le está dando muestras de que está con él. Le ha dado evidencia y le tiene mucha paciencia. Porque Jacob debería confiar más. Tiene mucha evidencia. Tiene mucho camino recorrido. Al menos 20 años. Y aún así, su fe, no confía en Dios en lo absoluto. Y como quiera, justo una noche antes, Dios tiene preparado otra cosa para Jacob. Y es este hombre con el que va a luchar, ¿verdad? Y eso va a ser definitivo para Jacob. Después de esta noche, jamás va a volver a ser el mismo. Y todo su temor y enviar la gente por delante y los regalos, está Dios permitiéndolo para que se quede solo, porque Dios va a tratar con él. Lo está dejando angustiado, lo está dejando preocupado. Se asegura de que trate de hacer todo lo posible para que llegue este preciso momento en el que está solo toda la noche. Y entonces Dios trata con él. Podemos ver cómo Dios es muy sabio. Para tratar con él en lo personal, se aseguró, permitiéndole en su angustia, que se quedara solo. Y muchas veces cuando nos sentimos así, y sentimos que nos estamos quedando solos, no somos capaces de ver que precisamente Dios quiere que te quedes solo, para que tengas que hablar con Él, para que te humilles ante Él. Jacob va a enfrentar a Dios de una manera un tanto extraña, pero esta lucha con el ángel la vamos a analizar, si Dios quiere, el próximo miércoles. El punto es ver que todo lo que pasó desde que salió de Canaán, todo lo que ha sucedido en esos 20 años o más, está diseñado para llegar a este preciso momento. El Jacob usurpador está a punto de cambiar para siempre. Y todo lo que le ha pasado, Dios lo preparó específicamente para esa noche. Y eso es lo que sucede en la vida de todos los hijos de Dios, ¿verdad? Casi todos, no todos, pero casi todos podemos tener un día marcado con certeza en nuestras vidas. En mi caso, un 6 de octubre de 1996. Dios me transformó completamente y jamás volví a ser el mismo. Y Dios dejó que muchos problemas y muchas circunstancias me llevaran justo a un punto de quiebre, como está pasando con Jacob. De manera que nadie se puede jactar y decir, yo encontré a Dios. Yo le dije, ándale, te doy chance de que entres a mi corazón. No, qué absurdo es eso. Sino que Dios te llevó a un punto en el que necesitabas reconocer, necesitabas un Salvador. Y es cuando Dios te presenta a Cristo, ¿verdad? Acuérdate que Él dijo que Él venía a los enfermos, no a los sanos. Los sanos, los que piensan que están sanos, no necesitan médico, pero vino a los enfermos, a los que están angustiados, los que están trabajados y cansados, para hacerlos descansar. Entonces la sabiduría de Dios queda manifestada en este punto, en esta noche en particular. Toda la vida de Jacob se centra en esta noche.
y se va a manifestar ante Dios tal cual es, sin tratar de engañarlo para conseguir bendición. Pero si Dios quiere, lo estudiamos el próximo miércoles. Por lo pronto, las decisiones que está tomando Jacob son más humanas que espirituales, ¿verdad? Tiene cierta noción de quién es Dios, tiene cierta evidencia de que Dios lo ha guardado y aún así no confía. Esto es un ejemplo de lo que no debes hacer. Debemos hacer lo que hizo Abraham. Dios le dijo, no, ese Eliezer no va a ser tu descendiente. Yo te voy a dar muchos. Mira, sal y ve las estrellas. Así de numerosas va a ser tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero este Jacob es bien duro de cabeza, ¿verdad? Más nos parecemos a Jacob que a Abraham, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo creo o espero que todos tengamos fresco en la mente esos días de angustia. Esos días en los que no podías acudir a nadie más que a Dios. Los días en que no tenías a quien pedirle ayuda. Quizás el día en que ya le habías pedido ayuda a todo el mundo y ya no hallabas qué hacer. Esos días son los más importantes en la vida del cristiano. Porque son en esos momentos de oscuridad cuando conocemos la luz. Son en esos momentos de angustia cuando conocemos la fidelidad de Dios. Porque sabemos que no lo merecemos. Muchas veces estamos angustiados por nuestros propios problemas. Rara vez es por causas externas. Casi siempre es por nuestras malas decisiones. Y ese es un punto de quiebre para los hijos de Dios. Porque no le puedes decir a Dios, Dios, no es mi culpa, o Dios, yo no hice nada. No, sabes que tú eres el culpable. Sabes que lo has hecho mal. Y tienes que tomar una decisión. O te humillas o te endureces. Es cuestión de orgullo. Decir, no, yo voy a seguir luchando y no me importa. Algunos cristianos dicen, yo me voy a ganar la bendición. Voy a demostrarle a Dios que sí puedo. Eso es puro orgullo humano. El verdadero cristiano se va a humillar y va a decir, no puedo más. Y no te queda más que reconocer tus problemas y encomendarte las manos de Dios y decir, tú sabes lo que haces conmigo. Sea que me ayudes o que no me ayudes, haz lo que tú quieras. Y ese es el punto donde experimentaremos lo que dijo Pablo, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ese es el punto donde ganamos las batallas. No luchando, no, sino humillándote, suplicándole a Dios que haga su voluntad en ti. Porque sabes que no mereces nada bueno. Simplemente te queda la esperanza, tal vez Dios quiera bendecirme. Me merezco esto, me merezco que me pase lo peor, pero quizás Él quiera bendecirme. Y esa humillación es el punto donde conocemos el poder de Dios, ¿verdad? Así que cuando estamos en angustia y en adversidad, no pienses que estás solo por la nada. Muchas veces te vas a sentir solo precisamente porque eso es lo que Dios quiere que sientas, para que no tengas de otra más que ir a buscarlo a Él. Yo no sé si alguien está viviendo eso, pero yo espero que muchos ya lo hayan vivido. Eso es lo que genera madurez. Eso es lo que te hace valorar. Simplemente sentarte a la mesa y tener que comer deberías experimentar mucha gratitud si ha habido días en los que no hay. Pero si siempre has tenido, difícilmente te vas a sentir agradecido, ¿verdad? Los días en que hay paz, dices, pues mira, al menos este día todo está bien, ¿verdad? Deberías sentirte bien lleno y pleno por dentro, porque has tenido muchos días en que las cosas no están bien. Yo me acuerdo que antes de conocer a Dios, sobre todo en mi más adolescencia, un día sin hacer nada era un aburrimiento total, ¿verdad? Pero ahora un día sin nada que hacer, es un regalo del cielo. y se vuelve algo que haces planes y con la familia, ¿y qué hacemos? Este día lo tenemos, mira, tenemos el dinero para pasearnos o tenemos la salud, está buen clima, vamos a hacer algo porque se vuelve un día especial, cosa que para otros es un día común y corriente. Dios permite que vayamos teniendo una comparación
entre lo que otros consideran común y lo que es una bendición. Y eso es lo que hace cristianos maduros, cristianos agradecidos, cristianos obedientes, cristianos fieles, porque han tenido su recorrido con Dios, ¿verdad? Así que yo no sé si ya lo has tenido o no, te deseo que lo tengas, que te vaya bien mal, que batalles, que tengas un problema bien grande, porque si eres su hijo, no te va a abandonar y te va a sacar de ahí. Y esa experiencia no se aprende de ninguna otra forma. Ni porque leas la Biblia se aprende. Eso hay que vivirlo. Y es lo que te deseo de todo corazón. Quizás no te agrade mucho, pero te lo deseo como quiera. Si ya lo has pasado, vamos a agradecerle a Dios por lo que nos hizo. Y decirle que si lo vuelve a hacer no hay ningún problema. Si nunca has estado en una situación así, yo te recomiendo que le pidas que te dé esa gracia y esa misericordia de poder conocerlo en una forma que nunca antes lo habías visto. Así que vamos a orar. Señor, muchos de aquí quizás nos podemos identificar con la angustia de Jacob. Sabemos que nos has permitido estar en situaciones muy difíciles, muy complejas, situaciones que no tienen solución excepto por tu poder. Señor, esos días de angustia, aunque en ese momento fueron muy dolorosos, ahora los recordamos con cariño, los recordamos con alegría, porque estábamos angustiados en vano, no sabíamos lo que ibas a hacer, no conocíamos tu voluntad decretiva, prácticamente sufrimos sin necesidad de hacerlo, Señor. Pero ese sufrimiento y ese dolor, aunque haya sido tan intenso, nos hizo conocerte cada vez mejor. Nos hizo verte como nunca te habíamos visto. Como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Concédenos, Señor, tener ese parteaguas siempre, no nada más cuando nos hiciste nacer de nuevo, sino otros días en nuestras vidas, días particulares de dificultad, en los que nos mostraste que no nos abandonabas, en los que nos enseñaste que tú permaneces fiel a pesar de nuestra rebeldía. Esas ocasiones en las que no teníamos a nadie más que a ti, Señor, y nos concediste humillarnos y arrepentirnos y llorar ante ti, desahogarnos totalmente, Señor, y nos transformaste, nos quitaste el peso que traíamos y nos hiciste andar ligeros. No necesariamente arreglaste el problema, pero nos enseñaste a confiar en ti. Y eso es todo lo que necesitamos, Señor. No te pedimos que nos quites los problemas. Sabemos que si tú los permites tienes un propósito en tu sabiduría. Lo que queremos pedirte, Señor, es que nos muestres que estás con nosotros y nos enseñes a confiar en ti. Para que no importa lo que venga, podamos dormir tranquilos. Ya sea que tengamos o no tengamos para mañana, enséñanos a orar como tú dijiste, danos hoy nuestro pan de cada día. Enséñanos a vivir agradecidos con lo que tuvimos hoy, Señor, porque mañana no lo tenemos seguro. Mañana será, como tú dijiste, traerá tus propios afanes, sus propios afanes. Suficientes tenemos con los del día de hoy, así que enséñanos a disfrutarlo como dice en Eclesiastés, Señor. Que lo bueno que tú has dado al hombre es que tenga la capacidad de disfrutar de su trabajo diario. Así que, Padre, tengamos mucho, tengamos poco, enséñanos a vivir agradecidos. Enséñanos a vivir con contentamiento, Señor. Sin ser negligentes, dejando de hacer lo que nos corresponde, y tampoco afanosos, haciendo más de lo que nos corresponde. Enséñanos a caminar por senda recta, a encontrar ese balance, Señor, entre confiar en ti y nuestro obrar. Sabemos que las dos cosas se requieren, pero necesitamos de tu sabiduría para hacerlo de forma correcta. Gracias, Señor, por toda la paciencia que nos has tenido, por todo lo que has ordenado en nuestras vidas hasta ahora y por todo lo que sabemos que está ordenado hasta que llegue el día en que vuelvas por nosotros. Gracias por todo, Señor. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. Y voy a empezar a enfatizar que solo preguntas. Nada de comentarios o preguntas disfrazadas. Comentarios disfrazados de pregunta. Vamos a enfocarnos en preguntas, es decir, formula tu pregunta, ¿verdad?
que no tenga yo que deducirla de todo lo que dijiste, sino que formule la pregunta de manera clara que todos podamos entender para darle respuesta lo más pronto posible y que nos tome el menor tiempo posible para que todos alcancen a preguntar. ¿Ok? Así que si alguien tiene una pregunta, por favor levante su mano para que le lleven el micrófono. Si queda tiempo, respondemos preguntas en línea si las hay. ¿Alguien tiene una pregunta? Aquí adelante. Sí, buenas noches. Pastor, la expresión de Jacob, cuando dice tal vez me hiera la madre con los hijos, ¿implica que Rebeca iba con él? O cuando dice la palabra madre, ¿se estará refiriendo a sus dos A sus parejas, 4 esposas. a sus 4 mujeres? ¿Tú a qué crees que se refiere? Sí, se refiere a sus esposas, ¿verdad? Porque está hablando de madres e hijos que son de él, por así decir, sus esposas. No puede estar refiriéndose a su propia madre porque no está con ellos, ¿verdad? O sea, se refiere a la madre de los hijos, por eso dice tal vez me hiera la madre. Uh-huh. Gracias. ¿Ahí hay otra pregunta? Buenas noches. De ahí, bueno, comentaba sobre Jacob si hizo bien el tratar de hacerlo humanamente con los regalos. Bueno, ya no entendí o no escuché si lo estaba haciendo bien o fue Dios quien puso en él, en su corazón eso. Bueno, lo que comenté es que todo el plan que tienes de separar los campamentos, desde mandarlos por grupos, primero los regalos, me puse en el zapato de los siervos que manda como primer carne de cañón, ¿verdad? Por si los mata. Y luego la forma en que vamos a ver que organiza a sus hijos, los hijos de las esclavas y los hijos de las siervas y sus madres, Lea y los suyos y luego Raquel y José. Todo eso, incluyendo los regalos, está generando daño en su propia casa. Así que está mal hecho, ¿verdad? En lugar de él dar la cara por todos, está mandando a todos por delante. Así que es algo que no debemos hacer nosotros. ¿Va a ser otra? ¿Sí? Hace énfasis en que Jacob regresa con Esaú o regresa a la tierra de sus padres, por así decirlo. Pero no sé si en ese entonces ya Isaac había fallecido. Aún no se especifica. Comenta que regresa o hace esos comentarios para decirle a Esaú que no va por la herencia, ¿verdad? Entonces, no se especifica, pero ya había fallecido ahí, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. No he sacado el cálculo todavía, lo vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto todavía no se nos menciona nada ni de Isaac, ni de su esposa Rebeca, ¿verdad? Por lo pronto, lo que habíamos visto en el capítulo anterior es que la forma en que hablaba del Dios a quien temía su padre Isaac, aunque se nos pone así en pasado, está hablando en algo presente, o sea, como si Isaac estuviera vivo, pero aún no nos dice exactamente. Ahora, la herencia que recibiría Isaac, bueno, la bendición se la da, Jacob. La bendición que le da Isaac a Jacob es espiritual, también es física por el hecho del materialismo y todo eso. Las dos cosas. Pero el hecho de que Esaú sea mayor, aunque la bendición la haya recibido Jacob, ya le quita el derecho de la primogenitura. Sí, porque la profecía decía que el mayor serviría al menor, de manera que la herencia sería para el menor. Y la bendición de Abraham era espiritualmente y materialmente, es decir, te bendeciré y te multiplicaré, ¿verdad? Y Abraham le había dicho que lo haría rico y famoso. Entonces, esa promesa de la parte espiritual y la parte material es la que se iba transmitiendo. Así que a Jacob le correspondía todo lo que Isaac tenía. Todo, y aparte, la bendición espiritual de la descendencia abundante, de la descendencia numerosa de la cual vendría el Mesías. Gracias. ¿Alguien más? No. ¿En línea? No es del tema. Bueno, a ver, ¿de qué es la pregunta? Si tenemos tiempo. Sí, buenas noches.
Mira, dice, pastor, mi papá está en el hospital y está muy delicado, gracias a Dios, porque su palabra no regresa vacía. Dice, mi papá está grave, y dice, él se dice católico, le he explicado, pero él se confunde. ¿Qué hago? Bueno, en cuanto a confundirse, habría que primero ver si está siendo claro a la hora de explicarle. ¿Verdad? Hablar del Evangelio debiese ser lo más simple y claro posible, es decir, que quién es Jesús, ¿verdad? Él es el Mesías, Él es Dios encarnado, y que Dios lo ha destinado o lo ha definido como juez del mundo. Y el Evangelio consiste en que tú te humilles ante el que va a juzgar antes de que venga a juzgar, para que no seas condenado por tus propias acciones. La otra opción es decir, no quiero nada que ver con Jesús y que se me juzgue por mis propias acciones. El Evangelio consiste en esa decisión. Humillarte ante el juez, rogarle que te perdone para que no seas juzgado por tus propias obras o enfrentar el juicio por tu propia trayectoria y responsabilidad. Si transmitimos el Evangelio así, no debe haber confusión, ¿verdad? Ya después de ahí, lo que sea entre la doctrina católica romana y lo que le quieran predicar del protestantismo, pues ya viene a ser secundario por la situación del Señor, ¿verdad? Por lo pronto debería predicar el Evangelio de la forma más clara posible y ver su reacción. Otros temas fuera de eso, no sería tan urgente tratarlos, ¿verdad? Lo primero es buscar la salvación de su alma. Eso es lo que yo le aconsejaría que siga para evitar confusión, y ya después de eso, cualquier otro tema que sea secundario, pues puede buscar prepararse o preguntar y poder explicarlo con mayor facilidad. ¿Ya no hay más preguntas? Sí, no, ya es todo, gracias. Bueno, acá hay otra. Ahí está el micro. La pregunta es de que cuando Jacob va al encuentro con Esaú y le manda decir que él tiene muchas propiedades y que no necesita ir a quitarle nada, ahí él ya heredó lo que está en la casa de su padre, o tomó lo que estaba en la casa de su padre, o porque era muy rico Esaú. Bueno, siendo el único hijo de el padre más rico de toda aquella región, ¿quién es el que estaba beneficiándose de todo eso, verdad? Es decir, mientras Jacob se fue a vivir como siervo, Esaú estaba viviendo como príncipe. Por eso Jacob se trata de asegurarle que no le va a quitar nada, porque sabe Esaú que nada de lo que está ahí es de él, sino que le corresponde a Jacob. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Allá. ¿Ya salieron más? Mientras haya tiempo no hay problema. Pero otra pregunta. Ahí referente a la pregunta anterior. La Biblia dice que Saúl venía con 400 hombres. La comitiva o el campamento de Jacob, más o menos, digo, no dice la Biblia, o supongo que no dice cuántos serían aproximadamente. No nos dice. Nada más nos dice que tenía muchos siervos y muchas siervas, pero no se nos da un conteo. Ahora, cuando no hay un conteo así específico es porque era muy difícil de determinar la cantidad, ¿verdad? Tampoco se nos dice con exactitud qué tanto tenía Isaac. Lo que sí podríamos asegurarnos es que tiene más que Jacob, ¿verdad? Perdón, más que Esaú. Jacob tiene más que Esaú. Pero si te fijas, la preocupación de Jacob no es lo que le pueda robar, sino que mate a sus esposas, a sus hijos o a él. Gracias. Acá había otra mano levantada, ¿verdad? Y ahí hay otra. Buenas noches. Buenas noches. En los... no sé. Ya. Jacob le prepara los regalos de los 550 animales, ¿verdad? Más crías. ¿Pero era todo lo que tenía o él todavía se había quedado con...? No, fíjate, ¿qué tanto tenía que ser para eso como un regalo? O sea, está dándole un regalo extravagante y obviamente no se está quedando sin nada. Porque te acuerdas que le había dicho que tiene mucho, ¿verdad? Y el mensaje es no necesito. Sería contradictorio que le dé todo lo que tiene y le dice, oye, ya no tengo nada, porque entonces sí, Esaú quedaría molesto. Porque se presentaba como su siervo. Sí, pero si te fijas, la intención de Jacob es de hacerle ver que no necesita en lo absoluto nada. Así que ese regalo no debería de mermar
lo que Jacob tiene, porque es una demostración de que definitivamente no necesita nada de Esaú. Así que tenía mucho, ¿verdad? Acá adelante había otra. Sí, pastor, en este punto de la historia, al referirse Jacob a Esaú como mi señor y él mismo diciéndose como su siervo, Ujú. tenemos indicios, razones para pensar que ese era realmente el sentir en su corazón o que era simple palabrería como para quedar bien. En lo personal, tú, hasta lo que hemos visto hasta esta historia de la Biblia, ¿qué nos indica más? ¿Que era nomás para apaciguar el enojo, la ira que él temía que Saúl le tuviera para con él? ¿O que realmente ya Dios estaba haciendo algo en su corazón? Sí, bueno, el texto nos lo dice. Cuando manda los regalos dice, así apaciguaré a Esaú, ¿verdad? Entonces, no está haciendo, es decir, mira, Jacob sabe que le corresponde la herencia, ¿verdad? Y que no había ningún problema en ir a reclamarla. Cuando él decide ponerse como el siervo, lo hace por temor. Sabe que Esaú lo quiere matar. Entonces, no está siendo propiamente honesto, ¿verdad? Está buscando hablar de cierta manera y comportarse de cierta manera que haga que no esté tan enojado. Pero pues, digamos que no es así de que Dios lo cambió y por eso está haciendo eso, ¿verdad? No. Vamos a ver que apenas lo va a cambiar. ¿Alguien más? ¿Acá? ¿Hasta adelante otra vez? Bueno, lo que pasa es de que a mí antes mis maestros me enseñaban que cuando, a raíz de este pasaje, que cuando ibas a algún enfrentamiento familiar o algo, primero tenías que atar, ¿no?, todos los espíritus de enojo, rencor, y luego llevar regalos, Sí. ¿no? Entonces, eso era lo que nos enseñaban. Entonces, ahora me queda claro que pues no, ¿verdad? Digamos que Sí. humanamente puede tener beneficio, como un proverbio que dice que el soborno, como soborno es un dulce regalo, no me acuerdo cómo lo dice. De manera que humanamente hablando el soborno es útil, ¿verdad? Pero también hay otro pasaje en Proverbios que dice que Dios aborrece el soborno. Entonces una cosa es comunicar una verdad en la sabiduría humana y otra cosa es que eso sea agradable a los ojos de Dios, ¿verdad? Obviamente si tú le das regalos a alguien, sí va a servir de alguna forma, ¿verdad? Va a alivianar o a aligerar un poco la situación, pero no se trata de que confiemos en esos regalos, ¿verdad? Sino que estemos confiando en que estamos haciendo lo correcto y enfrentemos el problema como es. Jacob no tiene necesidad de estar haciendo todas esas cosas porque Dios ya le había dicho que lo iba a proteger, pero él lo está haciendo como un acto desesperado, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la oportunidad de regalarle algo a alguien para que se contente, pues regálaselo, ¿verdad? Pero no porque por falta de confianza en Dios, ¿verdad? Y no es necesario atar y eso primero, ¿verdad? Está de más, ok. ¿Alguien más? ¿Había otra? Vamos a romper récord de todos los miércoles. Última. Pablo, bueno, si mal no recuerdo, Pablo dice que tratemos de estar bien con todos. Ujú. En cuanto sea posible. En cuanto sea posible. En este caso, en Jacob, ¿aplica eso? O vaya, Pablo lo dedujo o lo sacó de esta historia de Jacob, que trató de estar bien con Esaú. No, si te fijas el contexto es muy distinto, ¿verdad? Aquí Jacob todo lo que está haciendo es basado en temor. Y Pablo lo que nos aconseja es en la vida cristiana, ¿verdad? De que sabemos que haciendo lo bueno te vas a traer problemas. Pero tú no debes de tener problemas gratis, ¿verdad? Debemos buscar estar en armonía con todos, porque cuando corresponde hacer lo correcto, esos problemas son inevitables. Pero el contexto es totalmente distinto. Ok, gracias. Todavía queda un minuto. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Acá hay otra? Buenas noches. Sí se escucha. Sí. Yo cuando escucho las prédicas y lo que entiendo trato de ponerlo en nuestra vida, ¿verdad? Ujú. Entonces, hace poco pasé una situación en la familia con mi papá y se siente de repente esa angustia. Ujú. Entonces, ¿qué tan bien o mal? Después de orar y desahogarme con Dios y Él me da la calma,
qué tan válido es que hagamos o no hagamos, como en el caso de Jacob nos dice que hizo mal, ¿verdad? Entonces nosotros qué tanto mal hacemos si tratamos de, en esa situación, en esa crisis, tratar de mover medios, ¿verdad? Para sacar de hospital, acomodar las cosas para que, al final de cuentas, yo lo entiendo. Se hace la voluntad de Dios y yo cuando me sentí muy angustiada le dije, Señor, yo sé que está en tus manos. Si Él se queda o Él se va, dame la paz para entenderlo, pero el resto de la familia, la angustia y todo eso, te hace, ¿qué tanto podemos hacer? Bueno, la angustia en sí ya es desconfianza, ¿verdad? Porque la angustia es preocuparte por adelantado, asumir que lo peor va a pasar y asumir que no vamos a poder enfrentarlo o no vamos a saber qué hacer. Así que podríamos decir que en un sentido estricto la angustia es pecado, ¿verdad? Así que no deberíamos de angustiarnos, deberíamos de ocuparnos, pero la mente tiene que estar fría, es decir, tenemos que saber hasta dónde tenemos nuestros límites humanamente hablando y tomar las mejores decisiones no basado en angustia, no basado en el temor de lo que va a pasar, sino en lo mejor que podemos hacer a como estamos. Eso requiere también práctica, ¿verdad? Porque tener la cabeza fría en momentos difíciles también es una especie de don de Dios, ¿verdad? Porque tendemos a angustiarnos o a preocuparnos por las posibilidades, pero esas posibilidades son solo posibilidades, ¿verdad? No es una evidencia. Y no sería correcto hacer cosas en angustia porque decides humanamente. Más bien hay que decir, bueno, esto es lo correcto hacer, indistintamente de lo que puede pasar bueno o malo. Cuando empecemos a ver lo que Dios muestra, porque es decir, Dios ya ordenó lo que va a pasar, pero nosotros no lo sabemos. Y nuestra tarea es irlo encontrando y descubriendo. Así que tienes que tomar la decisión primero de un paso y ver qué sucede. Y con la evidencia de lo que sucedió, tomas otra decisión. Eso es lo contrario a la angustia, porque dices, va a pasar esto, entonces estás acomodando todo como si realmente fuera a pasar. Y eso no es una garantía. Así que la mente fría consiste en ir dando pasos cortos, viendo cómo está la situación para tener información y volver a decidir. De esa manera la mente se queda fría, ¿verdad? Sin angustia. Ok, gracias. Muy bien. Es todo, ¿verdad? ¿Hay aviso?